tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias ya de ese radio Las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia al que usted puede constatar todos los días cómo va en la pluralidad. Se escucha todas las voces en estas frecuencias. Y bueno, también, por supuesto, agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, también las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Queridos amigos, un privilegio aquí en Voces del Periodista, donde le pedimos que también se acerquen a nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. A nombre de nuestro productor y director general, les aseguramos que van a encontrar contenidos con personalidades como las que siempre están con nosotros, que nos amplían nuestro espectro en el análisis, queridos amigos, en las ideas. Y bueno, pues un abrazo queridísimo siempre al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, a la maestra Magdalena García de León y a nuestra infaltable y queridísima Ceci Tapia Solidaridad 1000. Usted los conoce, todos destacadísimos desde los ámbitos donde se desempeñan, donde se desarrollan. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena, parte fundamental de nuestra directiva de la parte editorial de Voces del Periodista, tanto prensa escrita como radio, medios electrónicos. Además, por ejemplo, la maestra Magdalena García de León es una institución en el periodismo con un conocimiento de la parte de reportaje, de ir a reportear, a ver qué es lo que está sucediendo desde el mismo lugar de los hechos. Y bueno, es una institución y te agradecemos, maestra querida, también. Y vámonos con esta parte científica que nos honra, que es el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Él es un científico mexicano destacadísimo y reconocido a nivel internacional. Él es especialista en cuestiones robóticas, en la neurocirugía. Es un personaje que, independientemente de la investigación médica, pues también se ha destacado por ser un valiente defensor de los derechos humanos, que pues ha denunciado varios crímenes de lesa humanidad desde el ámbito de, como él denomina, y nuestro productor y director general, Maurice Alum, incluso así se publicó en Voces del Periodista, nuestra revista, pues el cártel de la bata blanca. Esto ya tiene varios años que se publicó y gracias a este ejercicio del doctor Rodolfo Ondarza Rovira, que desde hace muchos años da seguimiento a esto, incluso ha sido perseguido, amenazado, y pues es un privilegio, doctor, que con esa gama de sensibilidad, de conocimiento, pues nos apoyes con tu calidad. Y bueno, nuestra queridísima Ceci Tapia, ya para que no necesita presentación, ella es una defensora de derechos humanos que con sus propios recursos ha investigado diferentes casos, que se suma al de otros personajes y periodistas, todo aquel que tenga una información importante y es solidaria y los replica. Y otros son investigaciones de ella. A ella lo que le importa no es el protagonismo personal, sino lo que le importa es que los casos salgan adelante. Además, imagínense que es una fiscalista muy reconocida. Bueno, pues tiene un aporte para todos nosotros, queridos amigos, interesante desde las lecturas económicas y qué está pasando en este México tan amado nuestro. Bueno, pues maestros queridos compañeros de vida, radioescuchas, cibernautas, 3 acontecimientos recientes pues crean un sismo en el escenario político internacional. Esto es se da un giro a favor del nacionalismo internacional. Hay una lectura muy importante, se da esta captura del general Cienfuegos, participa la DEA. Está otro tema fundamental que nos va a desarrollar el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que es el tema del hijo de Joe Biden, el contendiente demócrata por el Partido Demócrata norteamericano,
que bueno, ha sido un escándalo increíble, y esto es parte de un seguimiento que hizo el FBI. Y por otra parte, bueno, ya en el entorno nacional, pero que aquí en este mundo globalizado, pues a lo mejor no hay coincidencias, hay muchas cosas interesantes y lecturas. Y vamos viendo cómo se van cerrando el paso, por ejemplo, qué bueno que así sucedió en el sentido de esta circunstancia de duda, pues de un partido del expresidente Felipe Calderón y su esposa. Precisamente ya se hará un análisis mucho más profundo, más allá del por qué sí y el por qué no, que yo creo que muchas cosas son evidentes, y obviamente el descontento del pueblo de México, pero sin embargo hay denominadores comunes en estos casos. Así es que vamos a arrancar con ello, pero yo le pido a Ceci, querida, que nos diga cómo van las redes. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste, maestra Magdalena, un placer, maestro Rodolfo Ondarza, doctor Rodolfo Ondarza, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Pues como siempre, las redes sociales son unos dimes y diretes, y finalmente, de repente, no se sabe lo que está pasando, lo que se dice, pero algo que es muy bueno para hablar y que es inédito, y hoy mismo lo dijo el presidente de la República en la mañanera, Cienfuegos, secretario de Defensa, y sobre todo porque al inicio de este sexenio, ustedes recordarán, espero que sí, se hablaba de una cofradía de generales que pues, siempre eran los que se elegían. Obviamente hay algo mucho en la Defensa Nacional para que sean secretarios de la Defensa. Bueno, finalmente este secretario rompe esa cofradía. Yo creo que esta es una de las señales. El presidente dijo, es inédito lo que pasó, lo dice fuerte, lo dice como, obviamente, como si no supiera, pero este es señal, y digo como si no supiera porque él prometió no perseguir a nadie, ¿no? Digo, finalmente no se podía hacer menos. Es algo que tenemos nosotros que hablar, porque resulta que muchos generales, cuando entra este nuevo gobierno, se retiran y se van a España, se van. De hecho, hay alguno que se fue con el expresidente Peña Nieto, y otros se retiran y empieza a haber una desbandada en el ejército. Hoy sabemos por qué. Yo creo que aquí es muy importante que nosotros podamos platicar de lo que pasa en el ejército, sobre todo porque se habla del ejército como tal, pero no es el ejército. Nosotros mucho hemos hablado de eso, y hay que decirlo fuerte: los mandos corruptos, no el ejército, porque no es lo mismo. Hay muchas personas que no saben que dentro del ejército el mismo personal sufren de la corrupción de los mandos corruptos, de la justicia corrupta, de la justicia militar corrupta. Yo creo que esta es la parte muy importante. Hoy por la tarde se van a mencionar exactamente los delitos por los que fue detenido el exsecretario de Defensa. Yo creo que esto es muy, muy importante. Vamos a ver quién tanto lo niega, porque vamos diciéndolo. Calderón dijo que él no sabía nada. Peña Nieto no ha dicho una sola palabra. Esperemos que esto suceda en los próximos días, que puedan manifestarse o simplemente desaparezca de las redes y de los medios. Ese es un tema muy fuerte, pero sí hay que reconocer el ejército mexicano es la institución mejor calificada en confianza de los mexicanos. Esa es una parte innegable que tenemos que tomar. Nosotros debemos saber que los mandos corruptos son los que han tomado a un ejército obediente para hacer cosas, y que muchas veces quienes están en las prisiones militares y en prisiones civiles castigados donde no deben estar, son estos mandos que obedecieron y cometieron algún ilícito porque un mando les ordenó hacer algo. Yo creo que esta parte sí es muy importante. Hay muchos casos, los hemos platicado aquí en el programa de Voces, y hay que señalarlo muy bien: separar a la tropa
de los mandos corruptos, porque el ejército mexicano es un buen ejército. Tenemos que ir erradicando, y ya lo dijo el presidente, van a quitar los mandos corruptos. Y bueno, esto es lo más destacado. Y hay que subrayar, Ceci, queridos amigos, esto que dice Ceci es muy importante, y hay que ver cómo de manera seguramente deliberada se fueron debilitando las instituciones en nuestro país. Se debilitó el Seguro Social, se debilitó muchos sectores precisamente para justificar cualquier serie de barbaridades de las que nos vamos enterando. Y parte interesante también en la desarticulación y los golpes blandos es precisamente el que no confiemos en nuestras instituciones. Ese era precisamente en una institución de mayor confianza, como dice Ceci, sin embargo era vulnerarla. ¿Cómo? Pues con los actos tan atroces que vinimos viendo desde precisamente, y sobre todo, no digo que nada más ahí, pero digo sobre todo se fueron incrementando a partir del gobierno de Vicente Fox. Entonces, vamos a tocar este tema. Perdón, Ceci, adelante. No, yo creo que esto, sí, yo quería aclararlo, por las redes sociales se soltaron como siempre, muchos opinando, pues, digo, en el desconocimiento, todos, yo creo que no sabemos todos los temas, pero sí es importante señalar, el ejército mexicano ha tenido un papel importantísimo siempre, no nada más en este gobierno, porque dicen, es que se les va la construcción, todos los desastres naturales, todos los lugares donde se ha requerido inundaciones, salvamentos, destacamentos, siempre ha estado el ejército mexicano. Entonces hay que reconocerles, pero eso no quiere decir que no existan estos mandos corruptos, que los han manejado en la obediencia y en el honor, engañándolos y usándolos. Entonces, bueno, yo creo que esta explicación debe ser, vamos a estar muy cuidadosos de quién también lo manifiesta, porque, por ejemplo, estábamos leyendo algunos senadores que intentan golpear políticamente, cuando lo que tenemos es que darnos cuenta que ya no hay padrinos mágicos, que hoy ya lo sabemos, cualquiera que haya cometido un ilícito tiene que pagar, si no en México, porque bueno, hay que aceptarlo, México está en una crisis en donde los jueces, porque esa es la realidad, que los ministerios públicos, en alguna detención, nada más con soltar un monumento, un dinerote, ya pueden salir libres, y entonces quedan muy débiles nuestras Fuerzas Armadas, nuestros policías, y entonces hay que estar muy, muy pendientes. Se ha dicho y se ha criticado muchísimo que no lo haya hecho el gobierno del presidente. Sin embargo, hay que mencionar también que la gente dentro del ejército, de las antigüedades, así les llaman, se protegen. Entonces, pues tenía que ser así, y qué bueno que pasó, para que, pues si ven la barba del vecino mojar, pongan la suya a remojar por ahí quienes, porque hoy se va a hacer una limpia, así lo anunció el presidente de la República. Bueno, pues queridos amigos, escuchamos a Ceci Tapia, @solidaridad1000, vamos a ir a un corte, y yo creo que ojalá el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con su sabiduría, nos pudiera hacer un análisis de amalgama, digamos, para concatenar estos diferentes hechos y darnos cuenta de algunas circunstancias que a lo mejor no alcanzamos a ver todos nosotros, pero que es importantísimo escuchar, sobre todo de aquellos quienes nos aportan tanto. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias, queridos amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Querido maestro, precisamente el exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, fue detenido el día de ayer, 15 de octubre, en el aeropuerto de Estados Unidos por 5 cargos, precisamente a algo que le denominaron la Operación Padrino. De alguna manera, se sabe que la DEA inició hace 10 años, pues en el entonces gobierno de Felipe Calderón, pues una investigación precisamente en contra del entonces jefe de la zona militar de Acapulco, el general Cienfuegos, precisamente bajo la supuesta relación de él con los hermanos de Bertrán Leiva
y bueno, asociados a cárteles y todo este tipo de cosas. Se sabe también, y lo publicó, por ejemplo, Anabel Hernández, quien dice que desde el sexenio de Felipe Calderón, apuntalando todo esto, por supuesto, el general citado ya estaba involucrado en el narcotráfico como jefe de la 9ª región militar ubicada en el estado de Guerrero. Maestro querido, hay por ahí información, hay que darnos cuenta también que luego por ahí hay quienes hacen comentarios y pues hay quienes pertenecen no solamente al ámbito informativo, hay quienes yo creo que hay por ahí un camuflaje y pues fungen más que con esto. Ya usted sabrá cómo lo comenta o si lo comenta o no, ya ese es otro tema, pero maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué liga hay de esto con esta cuestión del hijo de Joe Biden y con esta circunstancia de este giro, digamos, al exhibirse precisamente estos grupos de ultraderecha que van más allá de lo nacional, que son internacionales y que vamos viendo cómo van concatenándose los unos con los otros, o nos vamos dando cuenta que estaban que son partes del mismo tren, digamos. Lo escuchamos, maestro. Pues es una situación desde el punto de vista periodístico interesantísimo, pero a lo dicho por las redes sociales, hay que matizar la información, hay que matizarla porque estamos frente a una situación sorprendente en términos de que la aprehensión del general secretario de la Defensa durante el pasado gobierno, pues es una situación inédita en la relación con nuestro país y en toda América Latina. Y el único caso como antecedente que hay de aprehensión pues es el del general Noriega de Panamá, ¿sí? Que lo detuvieron, hicieron una operación militar, fueron por él hasta Panamá, se lo llevaron a Estados Unidos y lo enjuiciaron y ahí permaneció hasta su muerte. ¿Sí? Es una situación muy especial, entonces hay que tener mucho cuidado de la información que se genera y las fuentes que lo están distribuyendo. ¿Sí? En la operación Padrino, pues es difundida por un periodista de origen británico, ¿sí? Que llegó en tiempos del presidente Fox, hace muy buen tiempo, ¿sí? A nuestro país, ¿sí? Este periodista se presenta sí, trabaja para dos periódicos muy importantes, la BBC, sí, para la agencia BBC de Londres y para el New York Times, sí, que no son poca cosa, que son pues, dos medios de dos potencias aliadas, sí, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Y por qué es importante ver la configuración de este periodista o de este analista de información que tiene 3 libros muy importantes? En otra ocasión los comentaremos, pero aquí lo importante es destacar que es un periodista con apoyos muy importantes y bueno, pues esta información que se divulga internacionalmente proviene de textos que él mismo ha escrito y también repercutidos en proceso por el actual corresponsal en Nueva York. Así que todos ellos son figuras que tienen una larga tradición y experiencia en el tema. Bueno, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta acusación contra el general Cienfuegos y por qué es importante? Si el caso del jefe que fue enjuiciado por narcotráfico, el general en México, pues fue otra circunstancia. Fue juzgado, ¿sí?, en México, ¿sí? Y ahora, bueno, pues este juicio que se pretende llevar a cabo en Nueva York, en la misma corte que procesó al Chapo
y que están investigando al a García Luna, que fue jefe de la policía con el presidente Calderón. Cuando decimos que 10 años atrás están investigando al general Cienfuegos, estamos hablando también del gobierno del propio Calderón, ¿sí? Uh-huh. Jefe de jefe policíaco, y que como todos sabemos, sí, este juicio pues es uno de los juicios del siglo, pero ahora ya tenemos adicionalmente el caso del general Cienfuegos. Sí, el presidente López Obrador nos informó que esta información ya la tenía desde hace 15 días, cuando la embajadora Bárcenas en los Estados Unidos le informó personalmente. Sí, personalmente, ¿por qué? Porque esto, con toda la secrecía que tiene el maletín diplomático, claro, requería una comunicación directa con el presidente, con las implicaciones que el caso tiene. Y el presidente, refiriéndose a ello, dijo con toda la implicación que tiene de la situación tan alarmante que habían llegado los regímenes anteriores, y que esto era parte de esa expresión. Sí, aquí en esta situación a mí me inquieta en particular una cuestión que es bien importante comentar. Sí, el ejército mexicano fue desarrollado y creado, sí, por el general y presidente Cárdenas, cuando los gobiernos anteriores habían tratado de utilizar al ejército como un instrumento de lucha por el poder, ¿sí? Y el general Cárdenas, después del asesinato del presidente Carranza, el ejército constitucionalista, ¿sí? Logró que se disolviera el viejo ejército porfiriano, de acuerdo con los tratados de Teoloyucan. Pero el presidente Cárdenas eligió al ejército mexicano, desaparecen las secretarías de guerra y marina y crean las secretarías de la defensa nacional, que es la que hoy existe. Sí, con estos antecedentes es muy importante para plantearnos cómo el ejército mexicano, como el presidente Cárdenas y después el presidente Ávila Camacho lograron sortear toda la situación de la Segunda Guerra Mundial y como aliados de los Estados Unidos. Sí, con este contexto hay que plantearnos también que el origen de este ejército, el de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene una fuerte tradición nacionalista, ¿sí? Y además de ello, ha jugado un papel muy importante, ¿sí? Y tan importante para contrarrestar las presiones, que ha habido una serie de contrapresiones para disolver al ejército mexicano y convertirlo en un instrumento policíaco, como lo hay en muchos casos de América Latina. Por eso es muy importante, ¿sí?, no tener aquí, cuidar muchísimo la información y las fuentes de información y cómo se va a ir manejando el caso, porque si se le acusa al general de 4 cargos de narcotráfico, entonces de conspirar para enviar material de narcotráfico, pero el cargo de conspiración involucra a más elementos, ¿sí? Esto quiere decir que puede haber más aprehensiones, y como el propio presidente López Obrador dijo que inmediatamente serían cesados si hubiera esta situación, ¿sí? Esto es... Ajá. Esta situación pues nos lleva a los casos donde ya todos los colaboradores de García Luna que seguían participando en el gobierno,
pues seguían jugando un papel muy importante en el aparato de seguridad. Y si hay más elementos del secretario de la Defensa, el secretario, bueno, pues será el mismo caso. Pero vamos a ampliar más la información. Después del corte, maestro querido, no tardamos, entrañables compañeros de vida. Regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en Voces del Periodista. En la mesa, doctor Rodolfo Garza Rovira, la maestra Magdalena García de León. Ya escuchamos a Ceci Tapia. Estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro, adelante con estos diferentes eventos que al parecer se da un giro, digamos, de un golpe a lo que son las ultraderechas, ¿no? Binacionales. Lo escuchamos. Bueno, no hay que pasar por desapercibido que la detención del general se da en el momento del debate presidencial, aunque cada quien en su esquina, pero en realidad parte del debate que hay en los Estados Unidos entre el presidente Trump y el ex vicepresidente, bueno, con el vicepresidente de Obama, de Biden. ¿Y cómo se presenta ese debate? ¿Sí? Independientemente de las calificaciones que ya sabemos que son a favor o en contra, dependiendo de los intereses en juego, ¿sí? se precede por una cuestión muy importante que podría llevar al revés de lo que trataron de hacer los demócratas con el presidente Trump. ¿Sí? Que el FBI, que es la Agencia de Seguridad Interna de los Estados Unidos, logró confiscar o tener por medio de una orden la computadora del hijo de Joe Biden. ¿Qué contiene esa computadora a grandes rasgos? A grandes rasgos lo que contiene el hijo es de Hunter Biden. Si Hunter Biden era asesor de una empresa y parte de esa empresa energética de un país en donde los Estados Unidos no tenía muy buena relación, ¿sí? Ahí le pagaban a este señor Joe Biden, al hijo de Joe Biden, pero si lo que muestra la computadora es como el dueño de la empresa agradece a Joe Biden en un mensaje que le envía, es que su padre, ¿sí?, esté participando y se lo esté apoyando. ¿Sí? Pero además la computadora tiene otros elementos que han sido destacados de la afición a la droga por parte del hijo, ¿sí? Y también una serie de cuestiones que son impropias de los Estados Unidos y de las campañas, y todas las relaciones de tipo sexual del hijo de Hunter, del hijo de Joe Biden. ¿Sí? ¿Qué es lo que más trae de todo esto? El presidente Trump lo da a conocer por medio del Twitter, ¿sí? Y se lo censuran en Facebook y en Twitter, ¿sí? Entonces, imagínense, al presidente de Estados Unidos le censuran en Facebook y en Twitter. Perdón, maestro, nada más para subrayarlo. ¿sí? Adelante, maestro. Y que veamos la fuerza de estos grupos mediáticos, precisamente. Adelante, perdónenme, maestro. Y que juegan un papel importantísimo en las elecciones, ¿sí? De los Estados Unidos y de México, ¿sí? Aquí estamos hablando de un poder transnacional de estas corporaciones que en medio de la crisis han obtenido recursos gigantescos, se han hecho multimillonarios con el coronavirus, ¿sí? Y que están jugando desde luego un papel muy importante en la campaña. Bueno, pues esto pues tiene repercusiones en México porque el candidato tiene fuertes apoyos en México y sobre todo por parte de grupos pues muy identificados con la estructura panista, con el grupo Frena, ¿sí?
y que están tratando de desestabilizar a nuestro país, sobre todo por las implicaciones que tiene, dado los antecedentes, con lo que fueron las guerras cristeras que desestabilizaron al país, y estos llamados de gritos de viva Cristo Rey que hacen los señores y señoras de Frena en pleno Zócalo, ¿sí? Y que, bueno, pues tienen que ser preocupantes por todo el papel que han venido jugando y que jugaron en el pasado y que hoy se están reactualizando en una situación de este tránsito que estamos viviendo, de las elecciones norteamericanas, pero de las que tenemos a la vuelta del día en Bolivia, ¿sí? Después de golpe de Estado, y que están ahí, tenemos una situación bastante complicada de que cómo se van a presentar el resultado cuando la ultraderecha ha tomado el poder en Bolivia. Exactamente. Pues no sé si quiera compartir algo más, o si no, al regreso ahorita de los comentarios, maestro don Rodolfo. Pues, ¿ya terminó ahorita esta parte, esta intervención? Pues nada más estaba yo tratando de contextualizar, ¿sí? Claro. En medio de dónde estamos, ¿sí? Y esta situación tan especial que se está presentando en el país, pero que de la manera en que se desarrolla el narcotráfico en el país, no podemos perder de vista que se trata de un fenómeno de guerra híbrida, ¿sí? Exacto. En donde no son meramente narcotraficantes, que trascienden el poder de los narcotraficantes, y que hablamos inclusive a veces de fuerzas regionales desde el punto de vista político y económico. Las pasadas elecciones todavía alcanzamos a ver cómo el narcotráfico pagó a muchos de los candidatos regionales, y cómo los que no se supeditaron a ellos pues fueron asesinados. Hay un número especial de la revista Voz y el Periodista que da cuenta detallada de esta situación de tránsito y que expresa el alcance de estos grupos, sobre todo, por ejemplo, la investigación que acaba de hacer la agencia, el área de lavado de dinero, sobre el papel de un grupo muy vinculado al fentanilo, ¿sí? Y que aprendieron a un ciudadano chino, ¿sí? Que era el encargado de ello, pero que involucra en el lavado del dinero a organizaciones tan importantes como el HBC, ¿sí? Que es de origen inglés, ¿sí? Y que ha estado muy metido en las cuestiones de lavado de dinero en nuestro país, ¿sí? Y otro banco que que jugó un papel muy importante con el hermano de un procurador en México, y que lo acaban de despedir, ¿sí? Que tuvo que renunciar que tuvo que renunciar por las investigaciones que había en su contra como miembro del Poder Judicial. De la familia Medina Mora. De la familia Medina Mora. ¿Sí? Entonces, esto tiene más liga de lo que podemos ver a simple vista, y que pues vamos a estar tratando de hacer un seguimiento y un análisis puntual. Claro, maestro, muchísimas gracias. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, en esto que nos plantea el maestro, y nos damos cuenta totalmente que no hay que pensar solamente en países, vámonos dando cuenta de estas divisiones que hay por los intereses de grupos económicos en Estados Unidos, acá en México también, por supuesto. Yo te pediría tus comentarios, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues es un lujo poder escuchar cómo concatenan ustedes toda la historia actual, contemporánea,
la geopolítica, pues cómo nos damos cuenta cómo nos han estado engañando a lo largo del tiempo. Me hicieron recordar mis tiempos en la Armada de México, a mediados de la década de los 80, como oficial en un guardacostas, un médico naval, en donde me tocó ver pues lo que era la escuela naval militar y las acciones que se tomaban por parte de la Armada de México en muchas cosas, ¿no? Entre otras la lucha contra el narcotráfico en aquella época. Y por eso yo me sumo también a la manifestación de confianza que da nuestro mandatario López Obrador a la secretaria de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Guzmán, porque sé de lo que se trata de las Fuerzas Armadas en su interior, en sus entrañas, las conozco bien. Esta detención de este general, pues tiene que ver con problemas muy graves, ¿no? Los sobornos que aceptaba, pues permitían el arresto y la tortura de narcotraficantes rivales, que se pudieran liberar a miembros del cártel H2 de la cárcel. Gracias a él había habilidad para conducir su actividad delictiva de narcotraficante y pues el tráfico de armas y de violencia y demás en docenas de asesinatos que tenían que ver en este asunto. Por otra parte, se habla de que la DEA interceptó miles de mensajes de BlackBerry. Eso va a ser muy interesante porque, pues, imagínense la cantidad de comunicaciones interceptadas y la cantidad de gente y de funcionarios de aquella época que irán saliendo. Y no quisiera dejar de mencionar también, si me lo permiten, el caso del general mexicano Tomás Ángeles de Aguajare, porque el general Tomás Ángeles de Aguajare, por el contrario, él trató de eliminar a los malos elementos del ejército y de otras áreas como García Luna, y ese fue el motivo por el cual se vio envuelto en una serie de problemas y de conspiraciones en su contra que terminaron llevándolo a la cárcel, cuando que lo único que hizo fue pues informarle por escrito a Felipe Calderón que pues había un pacto con el cártel de Sinaloa por parte de García Luna, por su secretario de Seguridad Pública. Y esto pues hizo que lo encarcelaran en el 2012 y que fuera exonerado en el 2013. Entonces, pues ya tenemos personajes de altísima importancia, tanto del gobierno de Felipe Calderón como de Peña Nieto, que estuvieron involucrados en cuestiones de seguridad nacional y al mismo tiempo en el narcotráfico, en un narcoestado y una carencia absoluta del Estado de Derecho para nosotros como mexicanos. Celeste. Pues muchísimas gracias, doctor. Aquí hay tantas y tantas reflexiones y volteamos a ver diferentes análisis, diferentes temas, y vamos viendo cómo es una misma mecánica, es como una cadena que tiene un sistema que vamos descubriendo y hay que ir analizando. Vamos a ir a un corte, regresamos, vamos a escuchar a la maestra Magdalena García de León. ¿Qué acontecimientos relevantes se ven desde las cámaras o qué está sucediendo? Hay muchas cosas en las que debemos estar alerta, queridos amigos. Yo quiero insistir y vamos a dar un seguimiento que ya lo estamos haciendo. Incluso ustedes pueden consultar en Voces del Periodista Radio sobre este tema que hemos seguido de los alertadores ciudadanos, que está abriendo para la propuesta de la iniciativa de ley la Secretaría de la Función Pública. Es un hecho que no debemos de dejar a un lado, debemos de arroparlo. Es una entidad totalmente para permear desde la ciudadanía. Nos están dando herramientas y por supuesto le están dando dientes, como se dice coloquialmente, a la Secretaría de la Función Pública para poder precisamente luchar contra la corrupción. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista en estas frecuencias de la pluralidad.
Escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena y vamos a pasar con otros temas, pero yo quisiera ahorita en el corte, recordaba el maestro, por ejemplo, este caso tremendo, dolorosísimo de estos de Tlatlaya, y en el que pues estuvo involucrado el general Cienfuegos, así está pues en la historia. Querido maestro, ¿qué nos puede nada más ampliar un poco con este comentario que nos hizo en el corte? Sí, Tlatlaya está en el Estado de México, forma parte de la Tierra Caliente, sí, y está en medio de todo el proceso de creación de autodefensas. El que estaba creando las autodefensas en la región del Estado de México lo desaparecieron junto con otras personalidades de ahí que eran luchadores sociales. Querían crear el Estado de Tierra Caliente del Estado de México y los desaparecieron. Pero lo de Tlatlaya fue un choque, sí, a quienes se ejecutaron de ahí, ¿sí? Fueron 22 jóvenes y también sí, mujeres que estaban ahí de por medio y que las habían violado, y que todo esto se dio lugar al famoso caso de Tlatlaya. Pero ¿cómo fueron ejecutados? Bueno, fueron ejecutados porque de por medio uno que se llama Orden Roja, no dejar a ningún superviviente, ¿sí? Y esto está publicada por la revista Voces del Periodista para hacer cómo se dio seguimiento de diferentes eventos que se presentaron en el sexenio pasado, ¿sí? Gracias, maestro querido, y por cierto, pues perdón que lo comparta, pero bueno, por todos quienes están en esta mesa y que nos honran con participar todos, tanto en este programa como en Voces del Periodista, la revista que dirige nuestro productor y director general Maurice Salum, con el apoyo de todos queridos amigos. Veamos la historia en retrospectiva y vamos a encontrar análisis muy valientes, análisis que en su momento muchos medios muy destacados, muy conocidos, con mucha penetración, hoy ignoraron totalmente, y que en Voces del Periodista, con la responsabilidad que tienen estos grandes maestros, pues ustedes van viendo cómo pues se fue descubriendo y develando muchas cosas y muchos análisis que pues ahorita, por ejemplo, los vemos a pasado, pero que en su momento era muy importante tener este compromiso con la sociedad de dar la información, porque hay veces que no era fácil hacerlo. Maestra Magdalena García de León, qué gusto siempre escucharte, tu comentario y también tu información, si fueras tan amable. Claro que sí, Celeste, buenas tardes a todos. Les quiero comentar que el próximo lunes el Senado va a iniciar el dictamen de la minuta para extinguir 109 fideicomisos. Esto, el jueves llegó a la Cámara, al Senado de la Cámara de Diputados este documento que busca, con estas reformas, terminar con la opacidad en el manejo de los recursos públicos. El documento se turnó de manera directa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Estudio Legislativo Segunda, Derechos Humanos, Ciencia y Tecnología y Zonas Metropolitanas y Movilidad. Las tres primeras realizarán el dictamen y las otras solo emitirán una opinión. En el texto explican que se busca eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, así como fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Para lograrlo modifica 17 ordenamientos. La minuta plantea en sus artículos transitorios que las dependencias y entidades deberán coordinar acciones para que a más tardar dentro de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, concentren en la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos. Estos ingresos que se concentren en la Tesorería se destinarán de manera prioritaria a programas en materia de salud, para compensar daños ocasionados por fenómenos naturales, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y ayuda que requieran las víctimas. También esta semana estuvo muy movida
la actividad en el Senado. En un hecho inconcebible, se suspendió el lunes la comparecencia del subsecretario López-Gatell y de José Novelo, titular de COFEPRIS, por falta de condiciones para escuchar a los ponentes. Hay que aclarar que esta reunión era ante comisiones, no ante el Pleno. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro, suspendió la comparecencia por no existir las condiciones de respeto para escucharlos. Después de 4 horas de que iniciara la comparecencia y que 17 senadores plantearan sus posiciones y dudas en 2 rondas de preguntas, cuando López-Gatell iniciaba la respuesta, se escucharon diversos gritos y voces de senadores desde el recinto. El subsecretario hizo notar que había lugares vacíos, por lo que el senador Navarro suspendió la comparecencia y se disculpó con los funcionarios y se levantó la sesión. El martes, un grupo de marinos mercantes bloquearon los accesos del Senado exigiendo ser escuchados, pues no están a favor de la desaparición de los fideicomisos, por lo que no se pudo realizar la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Hay que recordar que es el segundo año consecutivo en el que su comparecencia se suspende, y el miércoles compareció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien anunció que no desaparecerá el programa de escuelas de tiempo completo y que está en negociaciones con la Secretaría de Hacienda para que se reasignen recursos a otros programas educativos. Esto es a grandes rasgos lo que sucedió esta semana en el Senado. Ok, muchísimas gracias, maestra querida. Por ahí había algo, una noticia que nos comentaste al entrar en el programa, no sé si esté confirmada y si la quieras comentar. Sí, había estado corriendo el rumor de que Marcelo Ebrard sería quien sustituya a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad, ahora que se va a intentar ser gobernador de Sonora, pero ya hay desmentidos de la Cancillería y ya lo declararon fake news. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no se va a Seguridad Pública. Muchísimas gracias, maestra querida, por tu aclaración. Sé si entrañable, cómo vamos en las redes o tus comentarios, lo que quieras agregar. Los temas están candentes, interesantísimos. Te escuchamos. Claro que sí, hay un tema muy importante. En los días pasados se anunció, recordemos que lo platicamos aquí en el programa, se anunció 19 marcas de queso que iban a ser retiradas del mercado por no ser queso, y resulta que un personaje critica esto, este señor Gustavo de Hoyo, que es de una cámara de representantes, de empresarios, etcétera, etcétera, y dice que va a afectar la economía. Sin embargo, el tema es muy delicado porque no se trata solo de la economía, porque cuando de la salud, queso, que no es queso, pues estás engañando al público consumidor, estás dañando la salud, y si estuviéramos en otro país, eso debería ser demandado y, por supuesto, otro tema de tribunales y de reparación de daños. Entonces, esto no tiene que ver con comercio, tiene que ver, como bien dijiste, querida Celeste, con la salud. También se está hablando del Partido Libre, porque nada más que como ahorita llegó lo de Cienfuegos, todo el mundo lo olvidó, y que se dieron las redes progresistas, entonces hay que estar muy pendientes porque regresa con mucho ruido el Bester Gordillo, porque recordemos que ese partido tiene esa filia, tiene ese liderazgo desde antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia. Entonces, redes progresistas por aquí viene con la maestra del Bester Gordillo, hay que estar pendientes. Hay que ver las filias y tifobias y todo eso. Así es. Ya estamos por salir, doctor querido, tu comentario. Ya de salida, doctor Tarza, gracias. Gracias. Pues únicamente recordarles a todos nuestros amigos que se habla de la segunda ola de la pandemia y la alimentación, el síndrome metabólico, el quitar la obesidad, la diabetes, la hipertensión, tener en orden nuestros triglicéridos y colesterol, es pieza fundamental para que estemos sanos. Entonces, no baja la guardia. Gracias, doctor querido. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Pues no tenemos que perder de vista que la mayor parte de quienes apoyaron a los gobiernos neoliberales hoy están, prácticamente están boca abajo en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ellos tuvieron que ver mucho esos gobiernos
con la situación que se vivió en nuestro país. La responsabilidad es de nuestros titulares, pero lo que dejaron hacer por recomendaciones o por presiones también es culpa de ellos, ¿sí? Entonces, esta situación que estamos viviendo, bueno, pues va a traer más, porque se trata de hacer un ajuste de cuentas con todo un periodo que afortunadamente se está yendo, sí, y a grandes pasos. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mera. Un pensamiento, maestra Magdalena García de León, si fueras tan amable. Simplemente que tenemos que tener mucho cuidado, aunque ya mucha gente estaba confiada, el COVID sigue a todo lo que da y no debemos bajar la guardia en ningún momento. Queridos amigos, vamos a hacer un programa especial y yo le pediría, por supuesto, al doctor Rodolfo Garza Rovira y a los maestros con especialistas. Ya vamos a platicar precisamente sobre el COVID, despejar muchas dudas sobre contagio y que si se vuelve a contagiar. Hay cosas interesantísimas para compartir y estemos alerta, por supuesto, a la información por parte de las autoridades. Gracias, maestros queridísimos, y sobre todo gracias a ustedes, queridos amigos. Síganos en Voces del Periodista en nuestro canal de YouTube. Les queremos entrañablemente. Gracias, Jonathan Álvarez. Muchas gracias, Víctor Melara García, desde ABC Radio. Un beso tronadísimo. Siguen estas frecuencias. ¿Por qué? Pues porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Gracias.